Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro blog. En esta ocasión vamos a hablar de los derechos ARCO. Para poder entender los derechos ARCO hay que tener primero un concepto claro para poderlos comprender. Y me refiero al concepto de dato personal, ya que los derechos ARCO, según el Poder Judicial de la Federación, se constituyen como la garantía de protección de los datos personales. Entonces, ¿qué es un dato personal? Un dato personal, según la página que tenemos del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, dice básicamente que es toda aquella información que se relaciona con nuestra persona y que nos identifica o nos hace identificables. Ese es el concepto básico que debemos de tener claro. Es toda aquella información que nos identifica y nos hace identificables y nos diferencia del resto de las demás personas. ¿Cuáles son algunos ejemplos de datos personales? La edad, domicilio, número telefónico, correo electrónico, CURP, entre otros. Dice también la página del instituto que un dato personal también se refiere a otras cuestiones un poco más sensibles, como lo son nuestra forma de pensar, nuestro origen étnico y racial, características físicas, convicciones o creencias religiosas o filosóficas, preferencias sexuales, entre otras. Pero bueno, vamos a tener el concepto más elemental, que es el de un dato personal. Es aquella información que nos identifica, nos hace identificables y nos diferencia del resto de las demás personas. ¿De acuerdo? Eso es un dato personal. Los derechos ARCO. Los derechos ARCO son los aquellos reconocidos en el artículo 16 de la Constitución, en párrafo segundo, y es relativos al acceso, rectificación, cancelación y oposición. ¿De acuerdo? Son estos cuatro elementos que nos da el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es el derecho de acceder, de acceso a nuestra información. El derecho de rectificar en caso de que algún dato sea inexacto o no sea preciso o incluso que no se haya aportado. El de cancelar, el de decir, solicitar que cierto dato personal, cancelarlo, es decir, borrarlo, suprimirlo. Y oposición, esto es el derecho de oponernos a que cierta información sea divulgada por las autoridades cuando se les solicita información. Recuerden, hay un concepto que también se relaciona en estos casos, que es el concepto de versión pública. ¿Qué es una versión pública? Una versión pública es un documento que fue previamente aprobado por un comité de transparencia, en el cual, de acuerdo a que se protegen los datos personales, se hace público un documento omitiendo estos datos personales. Pero puede suceder el caso que aún habiendo pasado por este comité, haya ciertos datos personales que se difundan y que la persona de quien se difunden esos datos puede oponerse a que se difunda esa versión pública que ya fue autorizada. Ojo con esto porque es una implicación un poco mayor en este caso de la protección de los datos personales, porque nos podemos oponer a que se difunda una versión pública ya autorizada de un cierto documento. Pero bueno, eso nos podría dar para una cápsula que vamos a estudiar quizá más adelante. Por ahora nos interesa que tengan claro el concepto de dato personal, que como ya dijimos es toda aquella información que nos hace identificables y nos identifica y nos diferencia del resto de las demás personas. ¿Cuál puede ser el formato de esta imagen? El formato de esta información, la que sea. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un dato personal. El dato personal se protege mediante los derechos ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición.
Aquí los derechos ARCO nos dice el Poder Judicial. Son el medio de salvaguarda de los derechos fundamentales previstos en la propia Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte. Aquí les pongo la tesis por si alguien quiere tomar el dato. Ahí tiene como para teclear lo que son los derechos ARCO. Bueno amigos, espero que esta información les sirva, les sea útil. Recuerden darnos like y preferentemente compartirnos. Estaremos subiendo información adicional, otras cápsulas en las cuales pues vamos a darles conceptos básicos de derechos humanos. En esta ocasión entonces ya vimos lo que son los derechos ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición. Esos son los derechos ARCO previstos en el artículo 16 de la Constitución. No olviden darle like y los esperamos en nuestra próxima cápsula.